Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. En estas últimas horas teníamos unos eventos bastante importantes a nivel operativo. Esta mañana estuvimos comentando cómo el precio consiguió alcanzar la parte alta de la estructura, la zona de los 52.495, pero esperábamos a ver si durante las próximas horas tenía algún intento de ruptura, ya que a nivel operativo, aunque confirmase esa fortaleza, era importante ver primero la ruptura de la resistencia y luego ya en la consolidación poder valorar compras. Y también comentábamos esta dinámica alcista que teníamos aquí en el corto plazo para poder vigilarla, ya que una ruptura de la misma podría acelerar el precio en un movimiento bajista, que es un poco lo que hemos visto en estas últimas horas. Comentábamos que probablemente tras la ruptura de esta dinámica el precio podría visitar rápidamente la zona de soporte. Esto desde luego que no son las mejores noticias, ya que a nivel operativo la mayor muestra de fortaleza en este caso hubiese sido que, a pesar de haber estado retrocediendo un poquillo desde que alcanzó la parte alta de la estructura, enseguida volviese a atacar con fuerza. Eso demostraría intencionalidad alcista. Pero si el precio pierde esta dinámica, y como veis además ha sido ruptura de dinámica, consolidación de la ruptura y directamente a buscar zona de soporte, entonces a nivel operativo ya no nos da tanta confianza esa muestra de fortaleza que comentábamos anteriormente. Pero ojo, porque no está todo perdido precisamente por la estructura que trazábamos en el análisis de esta mañana. Una estructura interna de la estructura que hemos estado trabajando en estos últimos días. Veíamos que el precio estuvo lateralizando tras alcanzar la parte alta y considerábamos esta estructura operativa sobre todo para estar pendientes del contexto. Más que a nivel operativo, lo que nos interesa es ver cómo se termina desarrollando esta estructura en el corto plazo para tener alguna pista más de cara a la operativa de la estructura mayor. Comentábamos que esto ya podría ser la fase A, esto el desarrollo de la fase B, y lo importante es que este movimiento que estamos viendo aquí después de la ruptura de la dinámica podría ser el evento de sacudida, porque sí que vimos que el precio se aceleraba a la baja tras la ruptura y la consolidación de la dinámica, que es lo que comentábamos que había sucedido aquí. Cayó con mucha fuerza, pero mirad luego cómo se recuperó. Tuvo aquí una recuperación en V bastante importante, aunque a nivel operativo la consolidación nos hubiese dado más seguridad si hubiese sido ya sobre la zona de este soporte interno, en los 51.920. Como veis, ha perdido este nivel, ha estado por aquí lateralizando un poco, pero ahora en estas últimas horas, o bueno, en estos últimos minutos mejor dicho, porque estamos en el time frame de 15 minutos, como veis está volviendo a intentar consolidar ese reingreso. En este caso es importante primero consolidar el reingreso, que consiga aguantar por encima de estos 51.920 y que también rompa este VWAP semanal que tenemos dentro de la estructura, que es lo que está actuando como resistencia ahora mismo. Como veis, aquí teníamos una confluencia no solo porque teníamos la directriz alcista que comentábamos antes, sino también porque teníamos el VWAP semanal, que como veis también luego ha vuelto a actuar como una resistencia hasta en dos ocasiones. Entonces, la ruptura de este VWAP semanal en el corto plazo también nos estaría indicando un cambio de contexto, en este caso a favor de escenarios alcistas, demostrando fortaleza. Pero es importante que esto lo demuestre lo antes posible, porque si seguimos viendo presión vendedora en esta zona operativa y que el precio no es capaz de romper esta resistencia, entonces la cosa se estaría complicando más de la cuenta. Volviendo a la estructura operativa que hemos estado trabajando en estos últimos días, comentábamos cómo tras este movimiento de recuperación en V teníamos algunas muestras de fortaleza en el gráfico y sobre todo tras consolidar este reingreso alcanzando la parte alta. Pero tener un retroceso otra vez hasta la zona de soporte desde luego que no son las mejores noticias, por el rechazo que ha tenido el precio en la zona de la resistencia. Como hemos comentado antes, lo que más fortaleza nos estaría demostrando el precio en este caso hubiese sido si, a pesar de haber retrocedido un poco, luego hubiese atacado otra vez con más fuerza después de buscar un poco de liquidez. Esto también podría ser una búsqueda de liquidez en el corto plazo para intentar atacar con más fuerza, pero esto debe ser durante las próximas horas. El precio no puede seguir lateralizando en estos niveles operativos porque eso lo que nos demuestra es debilidad. Y aún más importante, que no pierda el soporte de los 51.744, porque entonces ahí el precio es donde sí que se puede acelerar incluso más a la baja. Y lo que hemos comentado antes, un rechazo en esta zona operativa es muy negativo, es una zona operativa clave del gráfico diario, los 52.100. Y también os recuerdo esta otra dinámica alcista que tenemos en el gráfico, que se ha quedado un poquito atrás, pero lo podemos estirar un poquito más, ya que si terminamos viendo un inicio de continuación bajista después de perder esta zona de soporte y además perder
perdemos esta dinámica alcista también, entonces también se puede acelerar más el precio a la baja. Mirad ya el nodo de volumen que tenemos en estos niveles. Un rechazo en esta zona demuestra mucha debilidad y lo más probable es que el precio venga a buscar equilibrio en niveles operativos más bajos. Objetivos de ese movimiento de continuación bajista, como hemos comentado antes, serían por ejemplo los 48.975. Tenemos también aquí el VWAP mensual en torno a los 48.020 y luego tenemos por aquí también los 47.180. Es importante estar pendientes los próximos días, las próximas horas, porque en breve vamos a tener movimientos muy importantes en Bitcoin y ahí es donde se van a dar las oportunidades operativas. Ahora vamos a revisar como siempre las herramientas y os recuerdo que tenéis los enlaces a todas las herramientas en la descripción del vídeo. En Trading Defend vemos que hay liquidez por parte de los short en los 52.640, ha aumentado también un poco aquí en la zona de los 52.970, por parte de los long vemos en la zona de los 50.550 y en los 50.215. Atentos a esto porque el indicador de tendencia está marcando tendencia bajista con un nivel -3. En cuanto a la liquidez de 100x, seguimos viendo la liquidez que comentábamos esta mañana en los 52.630. Me resulta extraño que dejen esta liquidez aquí cuando el precio ha estado tan cerca de llevársela. Esto es típico, que de repente el precio hace así de golpe y se lleva la liquidez de una, y a su vez ese movimiento demostraría fortaleza como comentábamos antes. En cuanto a la liquidez de 50x, solo vemos liquidez por parte de los short, en los 52.665, en los 52.950 y en los 53.040. Y en cuanto a la liquidez de 25x, vemos aquí en los 53.600 y en los 54.060. Por parte de los long en los 50.250. En Bookmap veíamos un poco de volumen de compras en los 51.000, la verdad bastante poco. Y hay algunas ventas en los 52.850, que tampoco me resulta muy relevante, sinceramente, porque como veis este volumen se ha estado moviendo un poco. En Bookmap veíamos que entraban compras en los 51.000, pero se han retirado poco después. Se mantienen ventas en los 53.000. En The Kingfisher vemos en los mapas de medio plazo liquidez por parte de los long en los 51.560, también en los 49.888. El pico de liquidaciones está en los 48.343 y también vemos bastante liquidez en los 47.440. En los CVDs la verdad es que no estoy viendo demasiado movimiento y en los mapas de corto plazo mucha liquidez por parte de los short. Cuidado porque aquí tenemos confluencias, como habéis visto, y vemos liquidez hasta los 52.670, con pico de liquidaciones en los 52.400.